Seguimos entonces ahora con la agenda de este cuarto Congreso Hispanoamericano de Inversión Responsable, ahora todo en español, una oportunidad para intercambiar experiencias y promover iniciativas que impulsen un enfoque más sostenible por parte de todos los actores del mercado. A continuación, Germán Hoffman, socio y CEO de Governart, nos presentará los resultados 2024 de ALAS20 con un análisis general sobre los avances más recientes de la inversión responsable en Hispanoamérica. Germán es profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, director de la Asociación Chilena de Cumplimiento y Ética Corporativa, es también ingeniero comercial, magíster en Gobierno Corporativo y Ética Empresarial de la Universidad de Londres, del Reino Unido. Posee un certificado de director corporativo de empresas del Instituto de Directores de Londres. Germán es fundador de Governart. Bienvenido, Germán. Adelante, el micrófono es tuyo. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos esta jornada. Muy agradecido también por los panelistas, moderadores, y en particular David Atkin por haber venido desde lejos para poder presentar y conversar con nosotros. Yo les voy a hacer una presentación sobre un elemento que mencionó al pasar en su presentación Andrea, que tiene que ver con este concepto de la sofisticación. Todos ustedes saben que el regulador define marcos normativos, por una parte. El mercado sigue ciertas dinámicas, generalmente en inversión responsable asociada a buscar unos retornos. Las empresas cotizadas en bolsa, en particular, a mantener unos negocios sostenibles en el tiempo. Y el aporte que hace ALAS20, que es lo que yo les voy a presentar, no es ni desde el lado del regulador, ni desde el lado de las propias empresas, sino que es un incentivo de mercado, un proceso, un modelo, para poder evaluar, calificar y reconocer a aquellas empresas e inversionistas que están sofisticando su mirada y en particular la divulgación de información en términos ESG. Solo contarles que ALAS20 ya tiene cerca de 11 años desde que comenzó en Chile. Hoy día se hace en 6 países 5 de Latinoamérica y España, y es la agenda Líderes Sustentables, mediante la cual evaluamos, como les decía, a empresas e inversionistas y ponemos el foco en 2 tópicos. En el caso de los inversionistas, ponemos el foco en evaluar divulgaciones referidas a inversión responsable, y en el caso de las empresas, ponemos el foco en divulgaciones sobre materias ESG. El proceso de esto que se llama ALAS20 se hace todos los años y comienza cuando invitamos al mercado en su amplio espectro a que vote por aquellas empresas e inversionistas que consideran, en el caso de las empresas sostenibles, en el caso de los inversionistas responsables. Eso nos lleva a hacer un proceso de filtrado de votos, donde generamos una lista corta, esto es la etapa 2, que es lo llamado los nominados. Los nominados no han ganado nada, simplemente a percepción del mercado quienes tendrían buenas prácticas en materia de ESG o de inversión responsable. Y lo que hacemos a continuación es una etapa bien técnica donde evaluamos a esas empresas y esos inversionistas. Y en concreto, quisiera referirme a los inversionistas. Y aquí lo linkeo con lo que decía Andrea. Andrea decía que era relevante la sofisticación en las estrategias de inversión responsable. Y nosotros creemos realmente que parte de esa sofisticación en la estrategia de inversión responsable tiene que ver con la propia estructura y organización y órganos de gobernanza del inversionista institucional. Es bien difícil que un equipo de inversiones o de analistas ESG
pueda ser activo y tener impacto en términos de inversión responsable si, por ejemplo, su directorio o las instancias de gobernanza no dan espacio para implementar prácticas o procesos de inversión responsable. Entonces, nosotros lo que hacemos en esa etapa ahí de evaluación, es decir, el mercado cree o percibe que estos inversionistas son buenos en esto, nosotros los vamos a ir a evaluar y vamos a ir a mirar qué es lo que realmente hacen desde sus instancias de gobernanza. Ese proceso da un resultado y ese resultado lo hacemos público y en parte hoy día ustedes van a ver la etapa 5 de difusión cuando nosotros reconozcamos a aquellos inversionistas que han sido reconocidos en ese proceso. Toda esta información está contenida en un estudio, es un estudio de carácter público, lo vamos a liberar probablemente mañana para que ustedes puedan acceder a él desde la página de Governart. Pero ¿qué contiene este estudio? ¿Qué es lo que hicimos? Partimos por un marco de evaluación en que dice, mire, a ver, en estos 6 países, en Chile, Perú, Colombia, Brasil, México y España, vamos a potenciar a aquellos inversionistas que han declarado formalmente adherir a la inversión responsable, haciéndose signatarios de los principios de inversión responsable. Por lo tanto, si es que uno está en el proceso de votar en A las 20, en cada país solo se despliegan aquellos inversionistas que son signatarios del PRI. Esos son los 355 sujetos de un voto, que pueden recibir un voto de cualquier persona. Ese proceso hace que generemos una lista corta y pasamos a este filtro de 70 instituciones que son las nominadas, y sobre esas nominadas hacemos una evaluación que nos permite generar un ranking, y ese ranking está compuesto, en el caso de este año, de 52 inversionistas institucionales, y ustedes ven ahí en la columna más hacia su derecha que a la luz de esa evaluación tenemos a 11 inversionistas que han sacado un puntaje destacado, 18 satisfactorio, 14 regular y 9 insuficiente. Déjenme referirme, por ejemplo, a los 9 inversionistas que sacaron esa calificación. El mercado percibe que son muy buenos en inversión responsable porque recibieron votos, pero a la luz de la evaluación, a la luz de la evidencia, nos damos cuenta de que el resultado que hay o la calidad de las prácticas que hay en estos temas no se condice con esa percepción. Probablemente tienen un muy buen equipo de comunicaciones o de marketing detrás, ¿no es cierto? Al contrario, hay algunos que entran al final de esa lista de votos en el número 10 y a veces nos sorprendemos porque caen en el rango de puntaje destacado, o sea, son muy buenos a la luz de lo que hacen en la realidad. Si agregamos esta data por país, destaca España con el puntaje más alto, los inversionistas españoles que pasaron por este proceso, seguido por Colombia, luego Brasil, México, Perú, Brasil y Chile. Y también toda esta información que van a encontrar en este estudio que vamos a publicar mañana, contiene también un ranking con los puntajes y los países de cada inversionista evaluado. Pero hasta ahora no les he dicho en particular qué evaluamos, qué aspecto técnico vamos a mirar en particular, y es lo que les quiero mostrar a continuación. Ahí también, solo para que abrirles el apetito y vean mañana el detalle de este listado, estos son los 52 países categorizados, ¿no es cierto?, desde el mejor rankeado hasta el que está en el último lugar. Y esto se los vamos a compartir. En ese código QR van a poder descargar desde esa dirección este estudio. ¿Qué es lo que miramos en concreto? Lo primero es el criterio de la evaluación técnica. El criterio de esta evaluación es: solo usamos información públicamente disponible. Pero
déjenme hacer un doble clic. No es algo que esté en el ámbito público en cualquier lugar en la web. Es información que esté públicamente disponible, publicada en el website corporativo del inversionista. Ese es el criterio de cómo miramos la información. Y bajo ese criterio miramos todos estos elementos que son elementos extraídos del PRI Framework, el frame de reporte del PRI, organización que representa a David Atkin, y en particular dentro de ese frame de reporte miramos una sección, que es la que nos importa para ver la gobernanza y el rol del stewardship del propio inversionista, que es la sección que se llama Corporate Governance and Stewardship. Ahí es donde hacemos el doble clic. Todos estos elementos que ustedes ven en pantalla vienen de ese módulo en particular. Entonces miramos qué dice, qué declara públicamente en su website corporativo un inversionista respecto a sus políticas y lineamientos sobre inversión responsable. Miramos qué dice sobre su rol como stewardship, qué es lo que señala sobre su propio gobierno corporativo. Aquí no estamos viendo qué mira en el sujeto de su inversión en términos de gobierno corporativo. Estamos viendo el propio gobierno corporativo del inversionista institucional. Policy Engagement, si declara algo o no y cómo lo hace ese Policy Engagement, tema que salió en el panel anterior como uno de los temas relevantes a abordar en los próximos años. Resultados de sostenibilidad. ¿Qué pasa si yo tengo incorporados ciertos elementos asociados a inversión responsable, pero no doy cuenta de los outcomes? ¿Cuáles son los resultados de mis procesos de inversión responsable? ¿Quién lo sabe? ¿Se refleja solo una rentabilidad? ¿Se refleja en algún otro efecto, en algún otro parámetro? Bueno, vamos a mirar ahí también eso. Cambio climático, hay una sección especial sobre el involucramiento de las instancias de gobernanza, directorio, comités, etcétera, en el tema de cambio climático en particular. Y también cómo declara o no declara sus iniciativas de proxy engagement y escalamiento de las iniciativas que hace en materia de inversión responsable. Entonces, esta parte de esta figura que yo les mostré es una evaluación técnica apalancada a el frame de reporte de los principios de inversión responsable, pero con el foco en el tema de gobierno corporativo y stewardship. ¿Qué es lo que encontramos? Y aquí yo solo quise destacar 2 o 3 elementos muy positivos y 2 o 3 elementos que creo están al debe en términos de los hallazgos de este estudio. Encontramos, por ejemplo, que de todos estos inversionistas evaluados, el 98% declara públicamente, y tiene un documento que así lo avala, los roles internos que están a cargo de implementar la inversión responsable en la organización, y 83% describe sus funciones. O sea, hay un reconocimiento o una declaración formal respecto al rol de alguien, alguna jerarquía en la organización en materia de inversión responsable. También otro tema destacado y positivo de todos a nivel agregado, todos los inversionistas evaluados, es que el 92% establece lineamientos o compromisos para el relacionamiento activo. Esto es lo que se puede entender como el active engagement o engagement. Hay una declaración, lineamientos, compromisos para hacer este engagement. Por ahí Andrea decía, parte de la sofisticación de las estrategias de inversión responsable es relacionarte con los sujetos de tu inversión. Bueno, hay una declaración en ese sentido en general en estas compañías de Latinoamérica y España. Y quizás la puerta de entrada a la inversión responsable para alguien que recién se hace asignatario, está partiendo, que está con un nivel bastante alto también, 84%, es contar con una política de inversión con apellido responsable que describe la integración de los factores ESG en sus actividades de inversión. Entonces, estos temas son los temas positivos a nivel agregado de estos 5 países más España en términos de su propio governance o su rol como stewardship. ¿Cuáles son los elementos que aparecen bajo en esta fotografía en base a esta metodología? Solo 11% reporta que los procesos de evaluación del directorio, de su propio directorio, están asociados
a indicadores claves de desempeño de inversión responsable. Y esto es bien interesante porque nos da luces del nivel eventual de involucramiento del propio directorio en las dinámicas de la inversión responsable. Creo que es bien conocido la frase que dice: dime cómo me mides o me retribuyes y te diré cómo me comporto. Bueno, aquí, al parecer, si es que hay este tipo de incentivos, no están asociados en particular a medidas específicas para los miembros del directorio de las propias instituciones de inversión. Otro elemento que aparece bajo acá, 11%, solo un 11% publica sus decisiones de proxy voting llevadas a cabo durante el último año de manera centralizada y de manera agregada. ¿Qué significa esto? Que yo entro a la página web corporativa del inversionista y encuentre cuál fue su posición oficial en los procesos de votación cuando habían materias ESG que se votaron en esas juntas de accionistas en las cuales el inversionista está porque tenía propiedad en esa empresa, por ejemplo. Y también a nivel agregado. Esto está al debe en este lado de la evaluación. Y por último, un punto que también aparece abajo, 17%, solo 17% incorpora lineamientos para la identificación y divulgación de resultados de sostenibilidad. Esto es lo que yo les mencionaba, los Sustainability Outcomes. No hay mucha claridad de cuáles son los efectos de hacer o involucrarse en inversión responsable, y la idea es que esto se reporte y se vincule a sus actividades de inversión, por ejemplo, en la política de inversión. Uno de los elementos que me parece importante destacar es que estamos aquí mirando al propio inversionista institucional. No estamos mirando a su portafolio, no estamos mirando a las empresas donde invierte. Entonces, creo que parte de esta sofisticación de cómo soy inversionista con una estrategia de inversión responsable se da o parte por la propia gobernanza y el entendimiento de la información pública que debiese poner a disposición de distintos grupos de interés. También, y quizás a modo anecdótico, contarles que en el proceso de evaluación los inversionistas reciben la evaluación antes de que sea cerrada. ¿Qué significa eso? Hay un espacio, hay un tiempo para que nos digan: mira, esto que tú dices que no tengo, realmente sí lo tengo y está en esta parte de mi página web, o te equivocaste en esto, mira, esto en realidad es lo que corresponde. Hay un espacio, nosotros hacemos la evaluación sin ellos, se las compartimos, pueden replicar, podemos hacer un ajuste y finalmente se publica y se hace esta calificación en forma pública. Y también, a modo ilustrativo, en este estudio que publicaremos mañana van a encontrar una sección, que es la sección 6, donde hay un resumen de las mejores prácticas de inversionistas en Latinoamérica y España que encontramos en este año de análisis. Así que también hay un componente ahí más educativo que pueden mirar y ver quién hace qué en términos de divulgación de información sobre su propio gobierno corporativo o sus prácticas asociadas al tema de stewardship. Eso quería compartirles, espero que les sirva. Ahí, como les digo, mañana va a estar disponible el estudio, así que mañana vamos a poder comentarlo ahí en el café. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias.